Ana para todos en casa, seguimos con el vivo a través de Esta Boca es Mía aquí en la tele, debatiendo sobre dos temas que son bien distintos, por supuesto. Uno tiene que ver con el derecho de reunión. ¿Se acuerdan que tanto revuelo causó cuando se propuso la idea de limitar el derecho de reunión, toqueteando, por decirlo criollamente, la Constitución y un derecho tan, ¿no? Toqueteando. Bueno, ¿sabés a lo que entendés lo que me refiero? Se entiende. Pero bueno, si surgió efecto, si fue gracias a las no aglomeraciones que hubo el número de contagios y no más, o si entienden que en realidad no varió demasiado. El punto es que hoy el Uruguay, que celebra por un lado el estar tiñéndose de amarillo, gracias a Dios, y bueno, y al esfuerzo titánico de tantos, por supuesto, además de estar entre los primeros puestos en el mundo por vacunación, tenemos la presencia de la variante Delta, ¿no? Y creo que una prima también. Entonces, claro, cuando la noticia también es que a partir del miércoles ya no habrá más limitaciones al derecho de reunión, es decir, que no se extiende esa reforma que tuvo la Constitución, bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Volvemos a la normalidad o vamos a tejer fino en lo que tiene que ver con el sentido común? Vamos a escuchar primero lo que decía el propio presidente. No se piensa extender. Obviamente, la declaratoria de la emergencia sanitaria del viernes 13 de marzo del 2020 le permite al gobierno, en aras del cuidado de la salud pública, tomar algunas medidas. Este fue un proyecto de ley interpretativo de la Constitución, para dejarlo más claro. Nosotros entendemos que hay herramientas por parte del Poder Ejecutivo, si en alguna situación que se dé, que esperemos que no, porque no se están dando, se esté dañando la salud pública y ahí poder actuar legítimamente. Discutiendo. Ya nos estamos peleando. Ya arrancamos peleando. Porque Marguerite me dice que la Constitución no se toquetea. No sé, que no fue la palabra más feliz. Bueno, puede ser, pero no le pongas una carga que no tiene. No, yo no le puse. Lo que pasa es que el cabecita. artículo que se reglamentó el artículo de acuerdo a lo que establece la Constitución. El Poder Ejecutivo puede reglamentar el artículo. O sea, no es toquetear. Está bien, está claro. Se hizo lugar Está claro. a un recurso constitucional. Toquetear, manosear. Déjalo ahí. No, ¿ves? Eso ya va en la línea de pero no otra cosa. sin connotaciones sexuales de ningún tipo. Violar tampoco tiene una connotación sexual cuando se dice se viola la Constitución. No pero tiene en este connotación. caso no fue ni uno ni otro. Estoy de acuerdo, no fue la palabra más feliz, porque de hecho la Constitución permite lo que finalmente se hizo, ¿no? Entonces, habilitado por la habilitado, ahí está. Exacto. Pero bueno, entonces, ¿ustedes cómo toman esta rehabilitación, digamos? ¿Les preocupa? ¿Les parece una buena noticia? ¿Cómo lo ven, Pepe? En realidad estamos en el marco de algunas buenas noticias vinculadas sobre todo al proceso de vacunación. En estos momentos, al día de hoy, el monitor del Ministerio de Salud Pública indica que estamos casi en un 70% con una dosis y superando el casi 58% con 2 dosis, lo cual es una muy buena noticia. Y cualquier escenario sobre el cual podamos hablar tiene, por supuesto, una mirada diferente cuando hablamos prevacunación y posvacunación. Más los datos de la baja en tasa de positividad, la baja de contagios, la baja de fallecimientos. Todo, inclusive cuando hablábamos largamente del tema de la movilidad, obviamente estábamos hablando de una movilidad previa o durante una campaña de vacunación que comenzó el 1 de marzo. Por eso obviamente tuvimos meses tan duros como abril y mayo, donde recién estaba empezando a dar sus frutos la campaña. Hoy estamos viendo, con esa foto de la cual siempre hablamos, tiempo después lo que ha ocurrido. Por tanto, me parece que es una medida. ¿Pero no te preocupa que esté la Delta en paralelo? En realidad no es solo la Delta, hay 4 más. Sí, exacto. De acuerdo a lo que viene trabajando esa comisión de seguimiento La Delta es la de India, está la de Reino Unido, hay una sudafricana. Sudáfrica, claro, exacto.
Sí, preocupa porque obviamente estamos en una situación que a nivel mundial todavía no está cerrada. Ahora, es otro escenario totalmente distinto al que teníamos previo a la campaña de vacunación. Exacto. Por lo tanto, y eso es lo fundamental, por lo que se está insistiendo tanto en que en realidad los principales amenazados por estas nuevas variantes son las personas no vacunadas. sí, en realidad por Que decir... después continúan la cadena, pero digo, la pueden pasar mal y ya sabemos el desenlace en algunos casos por falta de vacunación, ¿no? Bueno... No, simplemente que quienes nos hemos vacunado tenemos esa protección, Exacto. no la están teniendo aquellos que no se vacunaron y obviamente esas nuevas cepas pueden llegar a mutar si ingresan... Viste que ahora van a pedir una semana de cuarentena para los que vuelvan a parece Uruguay, lógico. ¿no? Absolutamente. Parece lógico. ¿Coincidís, Vero? Sí, creo que sobre la herramienta concreta fue funcional a la estrategia del gobierno durante un tiempo. Hoy el gobierno va por otro lado, va por el lado, bueno, por supuesto que de cerrar con muy buen porcentaje la campaña de vacunación, pero además de abrir actividades. Entonces, creo que por allí está el sentido de esto, porque si por un lado tú habilitas, bueno, lo que son fiestas, en algunos casos hasta 100 personas, con protocolos, por supuesto. Bueno, ahí va. Ojo al gol, que esto, a ver, lo que es adentro sigue manteniendo los foros, los protocolos. Claro. Esto estamos hablando de afuera. En todo caso, sí vale preguntarse. Y, por ejemplo, los bares afuera, el aforo de los bares afuera. Bueno, pero el aforo imagino que se seguirá manteniendo, ¿no? Porque una cosa es la aglomeración y otra cosa son los locales que tienen que tener determinado aforo. ¿En los estadios de fútbol? Por ahora no. Bueno, por ahora no lo hay. De que la Conmebol lo haya habilitado. Por ahora no era previsto. Lo que pasa es que esta medida se tomó, para que se entienda, era una medida que tenía determinado tiempo de duración, renovable, por supuesto, dependiendo de la situación en que estábamos, y se tomó porque hubo mucha gente que no entendió cuál era la situación grave que tenía el país en la fecha en que se tomó. No, y además en un contexto de verano. En un contexto de verano, un contexto crítico, un contexto que se estaban esperando las primeras dosis de vacunas sobre parte de la población que no entendió que no se podían juntar y demás, que es totalmente diferente con lo que son los aforos para determinadas actividades, que eso se cumple porque lo cumple la empresa. Claro, son cosas. Entonces, fue una medida dura y estricta para determinado sector de la población que no entendía la situación grave en que estábamos. A pesar de las enormes críticas que recibió por parte de la oposición, donde se estaban violando los derechos constitucionales, donde se estaba coartando la libertad de expresión y de reunión y que se iban a tomar medidas más drásticas por parte de la policía, nada de esto sucedió, salvo algún hecho muy aislado. Se eliminaron un montón de posibles aglomeraciones y fue una medida más que, conjuntamente con la llegada de las vacunas y la excelente campaña de vacunación, cuando se decía en ese momento de que no había ninguna política sanitaria, que no había rumbo, que se los trató de genocidas, homicidas, etcétera, etcétera, ayer cerramos con le gusta. A quien le guste, y esto no es tirar banderas al vuelo ni mucho menos, pero los números son fríos, con 150 casos positivos, lamentablemente con 4 fallecidos, y 113 camas de CTI, a pesar de que se habló también de la saturación. Bien, a ver, de todas maneras, sí, de todas maneras pregunto. ¿Fue una medida que creen fue efectiva? Por eso yo preguntaba, ¿habría habido más contagios si no se hubiese reglamentado de esta manera o no? Y por supuesto. ¿Vos pensás que sí? Yo, pero totalmente. Sí. Bien, ¿qué pensás, Marguerite? Yo pienso que esta medida se tomó por el 20 de diciembre, por ahí aproximadamente, ¿no? Venía el verano, venían las fiestas, la Navidad, el Año Nuevo, venían cantidad de fiestas, las fiestas del verano. Ya la policía estaba interviniendo ahí, había tenido algunos problemas en la Plaza Sereñi, en la Plaza de Castillos, y se venía un momento de cierta efervescencia en cuanto a concentración social. Los elementos que habían sucedido en la Plaza Sereño, en la Plaza de Castillos, habían sido bastante polémicos por la intervención de la policía, y había que darle un marco jurídico a la policía para que pudiera actuar. Y a mí me parece que ese fue el argumento por el cual se utilizó la reglamentación del artículo 38, solamente para evitar ese tipo de cosas, ese tipo de discusiones que habíamos tenido en esas dos circunstancias, que me acuerde, debe haber habido otras, pero en la Plaza Sereñi o en Rocha y en Castillos. Y yo creo que además
si vos preguntás si fue útil o no, la policía con ese marco jurídico tenía los fines de semana más de 500, a 300 más de actuaciones. 500, 600 intervenciones por fin de semana, y después en Punta del Este también, en forma permanente. O sea, ¿qué hubiera pasado si la policía no hubiera tenido de repente el marco jurídico o no hubiera tenido la potestad de poder actuar? Que creo que en la mayoría de los casos ni siquiera tuvo que actuar. Pero yo creo que fue una medida fuerte desde el punto de vista primero de la señal, más que nada. Claro. Es decir, la policía puede actuar, le estamos dando el marco regulatorio, porque después no cambia tanto. Lo que le dio esa reglamentación a la policía es la posibilidad de accionar. Ahora, la policía igual, dentro del marco, porque la emergencia sanitaria se mantiene, sigue habiendo emergencia sanitaria. Y la emergencia sanitaria... ¿Acaso te pregunto, qué tanto va a cambiar ahora? La emergencia sanitaria habilita al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio del Interior, habilita a disuadir. Como pasaba en marzo del 2020. Como pasó casi siempre. Sí. En la mayoría de los casos se disuadió. Pero la policía tenía la potestad. La potestad, es decir, frente a un exceso de la otra parte podía eventualmente actuar. Ahora no la tiene, a partir de ahora no la tiene, pero yo me acuerdo siempre de las palabras del presidente: para atrás para adelante todo lo posible, para atrás lo necesario. Me parece que el presidente o el Poder Ejecutivo siguen buscando espacios de vuelta a la normalidad y no es necesario reglamentar una ley que yo quiero recordar rápidamente que el Frente Amplio no la votó. El Frente Amplio no la votó. El 20 de diciembre el Frente Amplio no la votó. Después a los gritos pidiendo reduzcan la movilidad, pero esa instancia... El Frente Amplio no la votó. Después convocó a la marcha del Día de la Mujer, el 8 de marzo. Convocó varias facciones, sectores del Frente Amplio, convocaron a marchar por el 8 de marzo, a movilizarse. Lo que corresponde decir es eso. Después vino lo que vino. No el Frente Amplio a título Frente Amplio, ¿no? Bueno, muchos partidos. El Partido Socialista, por ejemplo, convocó a la marcha del 8 de marzo y otras fracciones. Por eso dije otras fracciones, no institucionalmente, pero otras fracciones. Llamaron. Pero importa, eso ponele que eso ya está. Eso ya se pagó, pero lo que pasa es que hay que recordar, cuando te piden movilidad y las muertes evitables y la mar en coche, ya acordate que cuando se pidió reglamentar para evitar las aglomeraciones y que la policía pudiera empoderar para que actúe, acordate el 8 de marzo, acordate algunas cosas, cuando le cargues las muertes evitables al gobierno. O sea, acordate que si hay muertes evitables tenés tu parte de cuota de responsabilidad. No, creo que también tenemos que recordar que en ese debate el Frente Amplio no es que se oponía a la reglamentación de la reunión o de las aglomeraciones, iba por otro lado, ¿no? Iba por el artículo 44, y que el acuerdo fue por el cómo, no sobre el qué. El desacuerdo, digamos. Más quién que cómo. Bueno, más quién que cómo, ¿no? Por un lado estaba la policía sanitaria, que era lo que el Frente Amplio decía. Bueno, esto no le corresponde a la policía, sino al Ministerio de Salud Pública. ¿Pero qué es la policía sanitaria? Bueno, pero si vamos a hacer memoria, creo que se corresponde un poquito hacer memoria, ¿no? Porque una cosa es decir, el Frente Amplio se opuso a todo, se opuso a que... ¿no? Y da la sensación de que, bueno, el Frente Amplio lo que quería era que la gente anduviera en las calles aglomerándose. Yo hago una pregunta a ti, te hago una pregunta. ¿El Frente Amplio votó o no votó? No lo votó, listo, Fernando. No lo votó. Entonces, está bien, y yo no vengo acá a defender al Frente Amplio. No, por eso, después que busque los artilugios que quiera para hay que hacer memoria total, ¿no? No puede ser una memoria solamente parcial. Yo pongo esto. Si no me lo votás, yo hago la tuya, tampoco te lo acompaño. Hubo una contrapropuesta. O es esto o es nada. Hubo una contrapropuesta, ¿no? Que fue la del artículo 44 de la Constitución, que el oficialismo dijo, no, vamos por este otro lado. El Frente Amplio, pero el Frente Amplio, ¿qué dijo? Si no es esto está bien, que yo propongo, pero creo no que es lo nada. más interesante, y que incluso lo que llamó... ¿Me contestás? ¿Dijo eso? Bueno, así funciona el Parlamento. ¿Y qué dijo el gobierno? Dijo, el 44 no. ¿Es esto o es nada? Bueno, no importa. Creo que lo importante... Creo que lo importante... Pero no me terminás de contestar. No, te contesté, te acabo de contestar. No me contestaste. Creo que lo importante, que incluso llamó la atención... Una actitud no estoy justificando nada. Me parece que si querés hacer memoria, hagamos memoria. Que incluso llamaba la atención que el Frente Amplio estaba de acuerdo con prohibir las aglomeraciones. ¡Mentira! Lo que en realidad cambiaba... Mentira. ¿Cómo va a ser mentira? ¡Mentira! Lo que cambiaba era quién llevaba adelante las acciones. Mentira. Es mentira. Y la definición de aglomeraciones, se pedían especificaciones. Pará, es mentira. Es el argumento para no acompañar la posición oficial, nada más. Yo no puedo es atribuir determinadas intenciones si no las conozco. Pero si yo atribuyo intenciones, bueno, vos estás atribuyendo intenciones. Yo lo que hago, vos estás atribuyendo una intención. Yo le atribuyo
otra. Es Bueno, está bien, mentira yo que el estoy haciendo Frente Amplio memoria, quería nada más. apoyar eso. El Frente Amplio no lo quería apoyar. De hecho, tanto no lo quería apoyar que después llamó a movilizarse por el 8 de marzo. Está bien. O sea que ya está. El tema del artículo... La movilización del 8 de marzo, yo creo, y aquí lo dijimos, fuimos muchos, que fue un error. Ahora, no fue el Frente Amplio institucionalmente, ¿no? Fueron varias las organizaciones que yo creo que del Frente Amplio y de otras organizaciones sociales se equivocaron con la convocatoria. Tu defensa del Frente Amplio me alarma. Que se Me defienda alarma la tu convocatoria. defensa del De Frente todas Amplio. maneras, me parece que... No al lugar, no corresponde. No, Verónica no está haciendo una defensa del Frente ¿Y vos Amplio. estás haciendo una defensa de Verónica? ¿Cuál es el tema acá? ¿Y Yo no hago lo que puede? se me canta. Y te voy a decir una Ya cosa. sé si- pero- Muchachos, recién no, empieza la pero ¿qué semana. Les necesidad pido, tenés de por defender a favor, Verónica? de bajar un Pero- cambio. pero Porque pará, Verónica se defiende sola. Pero pará, vos me vas a decir a quién tengo que defender o a quién no, No, tengo no, que pero defender. Verónica Me se encanta. defiende sola, no te Decime algo más paramos. que tenga que hacer en mi Calma, vida. calma. Escuchame una cosa, lo que está haciendo Verónica es lo que hace cualquier periodista. Una cosa es un operador político, otra cosa es un periodista. Ella es una periodista. Lo que está haciendo es lo mismo que haría yo, poner en contexto todo, decir una cosa, decir la otra y no tomar ni calificar a nadie. Eso es lo que hace un periodista. Insisto, un operador político hace otra cosa. Hay una cosa... Perdóname, si me estás acusando a mí de operador político, estás muy mal No parado. te estoy acusando de nada. Tomá el sallo Yo que me te tomo- caiga. Yo no te estoy acusando de Mirá, nada. yo no sé vos. De nada. Yo Bueno, me no era mi sé Lo que hace un intención. periodista. Esperen, acá Pará, yo pasó no- algo el los fin de datos arriba de la semana. mesa. ¿Y tú acá? Pasó algo el fin de David, semana que David. hubo un asado y se pelearon. ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó Yo te el voy a fin de decir, No semana? pagó el ticket, Margarita. No pagaste el ticket. No sé, no sé lo que vos entendés Bueno, lo que hace seguí un gritando, periodista. seguí gritando. Bueno, No, entonces Voy a tengo una hablar, idea. voy a Pablo hablar. Casas. Pero déjame terminar, por favor. Pero creo que no me queda dejes el todo tema claro, colgado. Fernando, queda claro. A ver, No queda claro. vos atribuís intenciones y lo dijiste. Pero no queda Yo claro atribuyo una cosa. intenciones. No queda y claro. Vero dice no atribuyo, tomo las palabras tal como Pero vienen no y las queda claro lo transmito. del No, periodista. recuerda No queda los claro lo hechos. del periodista y del operador político. No queda claro. Porque Claro, yo acá como no él está vengo- diciendo, está defendiendo al Frente Amplio. Yo no Estás vengo a la operar estás política. usando. Pará, No, no. déjame hablar. Yo no vengo a vos operar también políticamente déjame por hablar a mí. nadie. Si vos Yo gritás, simplemente. grito y no nos entendemos, porque hay gente que está escuchando. Déjame decir algo. Pero entendés el lenguaje ¿Pero me dejás decir televisivo. algo? Si vos gritás, yo grito, no se entiende. Pero ¿puedo Hagámoslo decir algo, tranquilamente. Esto no es un circo romano. Estamos intercambiando ideas. Muchachos, hagámoslo tranquilamente. Bueno, yo voy a hablar tranquilamente. Voy a decir tranquilamente, perdóname, un segundo. Lo ultimito, por favor. Yo no soy ningún operador político y soy un periodista y soy un comunicador. Ahora, si vos te arrogás el papel de periodista junto con Verónica, No me lo robo, ¿sabes? bueno, o lo sos, pero te lo arrogás, o creés que lo que vos haces es periodismo. No es un tema de Yo fe. acá, pará Es que un no tema de terminé. fe. Yo acá vengo a dar mi opinión. Está bien. Y y vale, tiene opinión, derecho pero del mundo porque de para dar. eso venimos es a opinar. absolutamente Derecho del fútil. mundo Acá de darla, todos pero tienen hermano, derecho la del a dar otro, su opinión. Le guste a atribución de quien le algo que no lo guste, es. le guste más, le guste Venimos menos. a opinar. Yo opino. Pablo, ¿sabes qué? ¿Puedo hacer dos No, puntualizaciones? ahora no. Te vas a- ¿Puedo hacer dos El puntualizaciones? que se portó mejor, no. Vamos a la pausa y ya Y las venimos. hago. Muy bien, gracias. Qué manera de arrancar. No me la hacen fácil, muchachos, ¿eh?